A ver, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Geopolítica cuarto año. Geopolítica cuarto. El día de hoy voy a dar, digamos, ya los datos, tanto de email como número de WhatsApp, por si acaso, para que se puedan comunicar conmigo. Como ustedes saben, ¿no? Al inicio de cada clase di mi correo. A ver, voy a reiterar otra vez para, digamos, para, ¿para qué doy mi correo? Digamos, ya se tienen que presentar, ¿no?, los trabajos, ¿no? Se tienen que ir presentando los trabajos, o sea, las tareas que ya he mandado y las prácticas a través de ahí, ¿ya? Y a ver, si quieren una o cualquier comunicación conmigo, van a tener mis redes sociales, ¿no? Ese pues para Facebook e Instagram, ¿no? Ahí me pueden encontrar con eso. Creo que hasta en Discord también estoy. Bueno, se utiliza Facebook e Instagram, ¿ya? Si desean, bueno, cualquier comunicación conmigo, comunicarse también, digamos, si tienen algún problema, alguna avería, ¿no? Ya. Ahorita voy a dar el número de WhatsApp, pero quiero que lo noten, pero solo va a ser utilizado para... Ya, a ver, este es el número para que se puedan comunicar. Solo entiendo por WhatsApp, ya, pero digamos si no contestes porque también estoy realizando otras actividades. Ya, este es el número, por si acaso. Ya, ahí tienen el número. Es el crono. Sí, ese es el número.
¿Ya? A ver, ¿anotaron? Vamos a pasar el tema del día de hoy. Ahora sí, vamos a pasar. A ver, yo le dije la última tarea, ¿no? Una. Ya yo les dije una tarea el día. Ah, no, recién vamos a hacer la tarea, perdón. Sí, sí, a ver. No sé si ustedes estarán en el Classroom. A ver. Ah, sí están. Creo que todos están. Los cuatro están. Ya. Me han dado hasta el momento cinco tareas. ¿Ya? Entonces, cinco tareas aproximadamente. Y veo que todavía no la están cumpliendo. O no. Cero. A ver, Samantha. Bueno, Samantha está cumpliendo. Los demás, por favor, no se atrasen, chicos. Ya no se atrasen en lo que es la tarea. Pero como todos están, ya tienen a ver, cinco tareas ya tienen aproximadamente. Vamos a ver con la actividad del día de hoy, ¿ya? Para poder resolverlo. A ver, la tarea 5 es la siguiente. También está en el Classroom, no se preocupen, ¿ya? Está en el Classroom. Tarea número 5. ¿Qué se entiende por influjo político? ¿Qué se entiende por influjo político? Ah, no sé si se recuerdan. ¿Qué era un influjo político? Tiene que ver mucho con la geopolítica, claro.
A ver, ¿qué es? La teoría geopolítica gira básicamente, ¿no? Gira básicamente sobre, ¿no? Alrededor de las relaciones entre los factores geográficos y las instituciones sociopolíticas. Se trata, pues, ¿no? De establecer cuál es el papel de los elementos de la naturaleza en el establecimiento y organización de la población para constituir el Estado. Es la influencia que ejercen los factores geográficos en la organización y vida del Estado. Las influencias geopolíticas son los estímulos que hacen posible el desarrollo de los estados, su grandeza o decadencia. Ahora estos estímulos se hallan en la naturaleza. Eso con respecto, ¿no? Bueno, usted mismo saque su propio concepto acerca de la uno, ¿no? De la pregunta uno. Ya, los influjos geopolíticos tienen que ver con el desarrollo de los pueblos. Yo creo que sí. Es que todo tiene que ver mucho con los desarrollos de los pueblos. A ver, ¿no? A ver, por ejemplo, el clima, la naturaleza, la flora, la fauna, ¿influyen mucho en los pueblos? A ver, influyen mucho en los pueblos, por eso les digo, dense cuenta. A ver, por ejemplo, ¿no? Digamos que un lugar en, ¿cómo se llama? A ver, un lugar, digamos, en Lima, en la plaza de Lima se llena mucho de palomas, ¿no? ¿Qué pasaría que un momento a otro no lleguen las palomas? A ver, o cuando vayan los pescadores que están acostumbrados a ver en el mar, que no haya ningún pez.
Ya, a ver, por eso le digo, ¿no? Digamos que si ustedes están acostumbrados a ir a un lugar, ¿no? Por ejemplo, no, el zoológico no, porque digamos eso tiene luz. A ver, acá cerca nada más, pues, no hay- A ver, un lugar que tanto les guste, ¿no? Y que un momento a otro cambie todo su flora, su fauna, ¿no? Su ambiente, su clima. Por eso digo, ¿no? ¿Qué pasaría si cambia? Tiene que ver mucho el desarrollo de los pueblos. A ver, ¿qué tiene que ver la naturaleza con la vida y los progresos de los pueblos? A ver, la naturaleza es todo aquello que nos rodea, ¿no? Es todo aquello. Así sea una selva de cemento, pues igual nos rodea. O sea, selva de cemento me refiero a las casas, las ciudades y todo ello, las pistas. ¿No? A ver,
Lo forman elementos preexistentes, el ser humano, como bosques, ríos, mares, nubes, entre otros. Es la naturaleza la que ofrece inmensidad de recursos naturales esenciales para la vida del hombre. El hombre aprovecha estos recursos, las transforma y las pone a su servicio. Por eso va relacionado a la 3. ¿Qué tiene que ver la naturaleza con la vida y los progresos de los pueblos? ¿Creen que sin naturaleza progresemos? A ver, imagínense solo que no haya nada alrededor de nada, nada, ni siquiera ni un árbol afuera de su casa. Imagínense que no tiene ni un jardín, ni siquiera perros, ni siquiera nada. A ver, ¿tiene que influir? Claro que sí, ¿no? Lima tiene sus atractivos turísticos. Cada distrito también tiene su atractivo turístico. ¿Cómo influye el clima, la flora, la fauna, los minerales en el desarrollo de los estados? A ver, ya les dije acerca de, a ver, el clima, ¿no? El clima es un factor geográfico que influye poderosamente en la economía de los países y en la vida de la población. Determina los recursos de la flora y fauna. Cada clima posee determinadas formaciones vegetales y presencia de especies animales. También el clima influye en la actividad humana, en los modos de vida. Para comprender la influencia en nuestro medio, basta comparar los modos de vida y actividades económicas del poblador de la costa, del Ande y de la Amazonía. En la influencia de la flora, ¿no? La cantidad de recursos vegetales. A ver, la cantidad de recursos vegetales influye decisivamente en el desarrollo y el crecimiento del Estado. La flora ofrece a la población una gran variedad de recursos vegetales para ser utilizados como alimentos, así como materias primas para las industrias para diversas actividades. La flora estimula pues el desarrollo de la agricultura y de otras industrias variadas. En la influencia de la fauna, los animales también influyen sobre las sociedades y su organización política. La fauna provee de alimentos a la población y de materia prima a la actividad industrial. La domesticación de los animales, junto con la domesticación de las plantas, permitió al hombre el acceso a la vida sedentaria, lo que a su vez le llevó a organizarse en diversas instituciones, hasta llegar a constituir el Estado. ¿Y en los minerales qué influirá? A ver, ¿no? Tienen una influencia económica y política en la vida de un Estado, pues los recursos minerales son estratégicos para alcanzar el desarrollo industrial, fortalecer la economía y consolidar la seguridad nacional. Tiene mucho que ver en todo. Y la última pregunta, ¿no? ¿Nuestro relieve montañoso influye en nuestro desarrollo? ¿Por qué crees que la cantan? A ver, ¿no?
Ricas montañas, hermosas tierras. Sueños Play. Las montañas altas constituyen obstáculos físicos disociadores en la vida de un estado, pero cuando son de altura media favorecen el progreso. En nuestro país, la cordillera de los Andes se convierte en una poderosa fuerza disociadora, porque su aspecto morfológico dificulta la construcción de vías de comunicación terrestre. No permite la fluidez del intercambio de bienes económicos o culturales. Tampoco facilita la acción política del Estado. Ya, eso ya lo dejo a su parte. Así que vamos a comenzar el tema del día de hoy. La Escuela Geopolítica Inca. La Escuela Geopolítica Inca, ¿no? Sí, a ver, siempre les hago recordar, ¿qué era geopolítico? A ver, ¿qué era geopolítica? A ver, ¿qué era? A ver, venía pues ¿no? de sus dos vocablos, geo, que significa tierra, y política, poder. Estudio que se realiza al medio ambiente de acuerdo a sus características geográficas, sociales, culturales y recursos económicos, influenciados por ¿cuál? La política de un Estado. A ver, antes de pasar ¿no? a la geopolítica inca, hay varias escuelas que han aportado, ¿no? Varias escuelas que han aportado, ¿no? A- que dan paso al estudio de los recursos geográficos y políticos de un país. Por ejemplo, tenemos la escuela brasileña, ¿no? Brasil tiene una posición privilegiada central en América Latina, con fronteras con algunos países sudamericanos, con los que está asociado en el Mercosur. Sus necesidades comerciales es de acceder a un puerto en el Pacífico. La escuela inglesa de Mackinder estudia los hechos políticos y de la influencia de los factores geográficos. Estos deben orientar la política exterior. Mackinder hizo los esquemas geopolíticos trascendentales y audaces que inspiraron a toda escuela alemana. La escuela alemana, orientada por Friedrich Ratzel, se considera organizada y determina por el espacio y la situación de las ambiciones de la nación en el pasado. O sea, digamos, ha habido más escuelas. Por ejemplo, la escuela mexicana define sus intereses geopolíticos en los territorios que se extiende hasta que la frontera con Colombia, que intenta vertebrar con el llamado Plan
fue Panamá su prioridad absoluta en su relación económica y política con los Estados Unidos. La escuela francesa en general expresa la importancia de las relaciones de los intercambios de las comunicaciones en la vida nacional, importancia que va creciendo en la medida de la conquista técnico-científicas. Lo innovador en esta teoría es incluir al factor humano como actor sobre la geografía. La escuela venezolana, este país no posee una escuela de geopolítica que oriente los destinos de la nación. Venezuela consigue un espacio geopolítico amplio, ambicioso, en lo que pretende competir con Brasil por la influencia de la práctica totalidad de los países de Sudamérica. A ver, durante años, ¿no? Durante varios años, las escuelas como universidades se impartió una visión muy limitada en la ubicación de nuestro país en el mundo. Y más que explorar los beneficios, las ventajas y las oportunidades de dicha ubicación, se impartió una visión muchas veces fatalista y eurocéntrica, conceptos que más adelante, ¿no? Digamos, se van explorando y no han hecho más que frenar un amplio panorama y las diversas oportunidades de negocio que tenemos hoy en día. A ver, el ser humano desde su aparición en la superficie de la Tierra experimentó el peso impuesto por la geografía. Los pueblos que tuvieron la habilidad y oportunidad de adaptarse a hostiles condiciones del medio ambiente circundante perduraron y prosperaron, en tanto aquellas sociedades incapaces de reconocer la gravitación de los medios geográficos sucumbieron en silencio y sin dejar rastro en las oscuras sombras del pasado, ¿no? Algunos pensadores en el pasado percibieron la influencia que ejercía en la geografía en la vida de los estados. Iniciaron el estudio sistemático del tema, bautizaron estas disciplinas como geopolítica. Actualmente se le acepta como una herramienta para evaluar la influencia que ejerce el ámbito geográfico en la vida de las naciones y resulta útil para diseñar políticas eficientes armónicas con la realidad del entorno natural. En el Perú, nuestro proceso histórico demuestra que siempre los peruanos tuvimos mentalidad geopolítica, ¿sí? Aunque no lo piensen, tuvimos mentalidad geopolítica. ¿Mm? ¿Cómo así? Dirán. Ah, ¿cómo creen que hayamos tenido? Ah, ¿cómo creen que nosotros hayamos tenido visión geopolítica mucho más antes de que existieran los estudios, bueno, geografía, que digamos recién se conocía esta ciencia a partir de los años 1900, casi por la Primera Guerra Mundial? ¿Mm? Es una de las grandes verdades.
Ahora, así los incas organizaron el espacio del Tahuantinsuyo desde un punto de vista geopolítico. ¿Sí? Sí, imagínense que en el tiempo de los incas, bueno, no había tanta tecnología, pero ya tenían esta visión. ¿Sí? No estoy mintiendo, o sea, digamos, recordemos a nuestros antepasados y por ello, como le digo, ¿no? Desde un punto de vista geopolítico, haciendo del Cusco su núcleo vital y del cual se expandieron hasta su periferia, o sea, sus fronteras, creando la civilización más avanzada de su época y la mayor cultura de esta región. Durante la colonia, el virreinato del Perú fue el núcleo vital o corazón terrestre del imperio colonial español en América. Desde Lima se administraba toda la periferia del continente, no, o sea, del continente americano, hasta donde se expandieron los españoles. En la emancipación, la revolución de Túpac Amaru II constituyó el primer pronunciamiento anticolonialista de reivindicación social, independencia espiritual, política y económica más importante que haya habido en el suelo de América y pugna por la integración continental. En la República del siglo XIX destacan por su visión geopolítica el mariscal Ramón Castilla, quien se convierte en un estadista que garantiza la defensa y soberanía de América y pugna por la integración continental. En la primera mitad del siglo XX surge en el país un apreciable número de pensadores, ¿no? Que han plasmado interesantes concepciones sobre nuestros problemas nacionales, anotando de pasos aspectos geopolíticos parciales. ¿Mm? A ver, por ejemplo, podemos, estas ciencias se cultivan, ¿no? Merecen citarse, pues, a Víctor Andrés Belaúnde, de José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, Luis Balcarce. En los últimos 10 años, con la aparición del IPG, Instituto Peruano de Estudios Geopolíticos y Estratégicos, bajo la dirección del general Edgardo Mercado Jarriel, se inicia en el Perú el verdadero desarrollo de la geopolítica en el ámbito nacional, que coadyuven a crear conciencia geopolítica en el Perú. Nos quedan pocos segundos, vuelven a ingresar con el mismo link que se les envió, normal, para escuchar más. Sí, vuelven a ingresar con el mismo link para continuar con la segunda parte.